Hola, Claudia, ¿cómo estás? Si no puede hablar ahí, nomás me escribe el chat, ¿vale? ¿Se escucha, cierto? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Vamos a seguir. Eh, ok. Y ya, lo que vamos a ver el ¿Me día... escuché, profe? Y si te escucho bien. Sí, hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Súper, súper bien. ¿Sí? Ya, estoy compartiendo la pantalla y todo. Así. Vamos a ver hoy día lo que es una transformación lineal. ¿Ya? La clase pasada habíamos visto todo lo que es los espacios vectoriales, eh, combinaciones lineales, conjunto linealmente independiente, linealmente dependiente, generador y todo. Ujú. Y ahora nos vamos a lo que son las transformaciones lineales. Eh, Aquí vamos a trabajar con espacios vectoriales y en estricto rigor nosotros nos vamos a remitir a lo que es Rn, ¿ok? Solamente Rn, espacio de dimensión finita, ¿ya? Uno también puede trabajar con espacios, como mencioné en la clase pasada, con espacios de matrices, espacios de funciones continuas, integrables, etcétera, etcétera, pero nos vamos a restringir solamente a Rn, ¿ya? Entonces, esto es un concepto similar, no es lo mismo, un concepto similar a lo que es una función en estricto rigor, pero aquí tengo una transformación, es una transformación que va de un espacio vectorial, conjunto de partida y conjunto de llegada W, ¿ya? Para que esta sea una transformación lineal, deben satisfacerse estas condiciones. Vamos a dar un ejemplo ahí este concepto para poder entender. ¿No? Aquí esto también esto se los subo, ¿ya? Bien. Entonces acá se supone que alfa pertenece a los reales, es un número real, entonces para poder jugar un poco, eh, supongamos que yo me defino una transformación que va desde R2 hasta R2. Que lo que tengo, como estoy trabajando en R2, eso tiene dos componentes, X y le aplico esa transformación y me dice que va a ser menos y, x. ¿Ya? Este par ordenado vive en R2, ¿ya? Vive en el conjunto de llegada, ¿sí? R2, que corresponde al conjunto de llegada. Entonces uno puede mirar así. Tengo aquí mi conjunto de partida, R2, mi conjunto de llegada, R2, que lo que hace, toma un vector de R2 y me lo transforma mediante la transformación lineal que me está diciendo que va a ser menos y, x. ¿Ya? Es decir, para entender un poco esto, supongamos que yo voy a evaluar la transformación, la voy a evaluar en el punto 2,3. La primera componente vendría siendo mi x, recuerden eso, y mi segunda componente vendría siendo la y. Por la definición de mi transformación, me dice que va a ser menos y, o sea, va a ser menos 3, x, 2. Eso es lo que me dice. Bien, ya, ¿Sí? entonces, vale, estamos todos súper. Entonces ahora, para poder entender un poco lo que me dice la condición uno, es que si yo tomo un t de alfa, un número real, por ejemplo, supongamos que esto puede ser 5, y lo multiplico por, sigamos con 2,3. Entonces esto va a ser lo mismo que 5 por t evaluado en 2,3. Ya, eso debería cumplirse si es que fuese una eh, transformación lineal. ¿Ya? ¿Será verdad eso o no?
Se ve raro, pues, porque la transformación queda como x y dice que es Ajá. menos y y x. Ya, mira, entonces veamos qué es lo que pasaría si yo evalúo de 5,2,3. Esto va a ser igual, yo multiplico este 5 lo multiplico por 2 y este 5 lo multiplico por 3, ¿de acuerdo? Hacerse de 5 por 2 va a ser 10, 3 por 5, 15. Ya. Eso me va a decir que es 10,15, entonces sería esto menos 15,10, ¿cierto? ¿Cierto? De acuerdo a la definición de la transformación, ¿sí? Sí, Ya. Pero esto yo lo puedo factorizar por 5. Si yo lo factorizo por 5, ¿esto cuánto me queda? Eh, menos 2. Perdón. Esto sería igual a menos 3,2, ¿cierto? ¿Sí? sí, Y si la verdad que esto, de acuerdo a la definición, es lo mismo que 2,3, ¿o no? no, ¿Ah? ¿Qué es lo que hace la transformación? Me dice que efectivamente la segunda componente me la transforma en la segunda componente de mi vector de partida, me la transforma en menos la primera componente. Fíjate. ¿Viste? Mira, ¿qué es lo que habíamos hecho con esta? ¿Cuánto vale 3 de 2,3? Menos 3,2, ¿no? Entonces, eso sería 5. Y menos 3,2 es lo mismo que la transformación evaluada en 2,3, por definición. sí, ahora entiendo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ahí efectivamente se cumple la primera eh, condición para que sea una transformación lineal. ¿Ya? Ahí, en estricto rigor, uno no trabaja con casos particulares, sino que eh, trabaja con vectores genéricos. Pero es para ir aterrizando y entender esto de lo que es la transformación lineal. ¿Vale? Lo pusimos con un ejemplito. Y veamos qué es lo que la segunda condición me dice que si yo aplico la transformación y sumo dos elementos del conjunto D, fíjense, ¿dónde vienen estos elementos? Vienen en el conjunto de partida, ¿cierto? En mi B. Este sería mi B y este sería mi W. ¿Ya? Entonces esto tendría que ser igual a la transformación evaluada en el primer vector más la transformación evaluada en el segundo vector. O sea, la transformación de la suma es la suma de las transformaciones. Eso es lo que me dice la segunda condición. Veamos si se cumple, ¿ya? Ustedes me avisan si paso a la siguiente página. ¿Y Sí, profe? Sí, vale. Entonces vamos a tomar dos vectorcitos. La segunda condición me dice, voy a hacer una foto aquí para que sepan que lo que estamos haciendo. Para pam, pam. Copiamos y pegamos acá. Para pam. Mi manito, eso lo pongo aquí. Y voy a tomar aquí.
acuérdense que mi transformación lo que hacía era transformar un elemento, un vector que está en R2, y es menos y, x. Vamos a ver acá, y lo que pasaría. T de 3,4 más, pongo por aquí, 2,3. ¿Ya? Entonces esto sería lo mismo, me tiene que decir que va a ser lo mismo que t de 3,4 más t de 2,3. ¿Bien? Ah, perdón. Eso es, este sería mi u en esa propiedad, y este sería mi b. ¿Ya? Estoy haciendo referencia a esta propiedad, a esta condición. U, b. ¿Ok? Entonces veamos qué sucede acá con la izquierda. Aquí yo voy a tener que sumar esos vectorcitos. Los vectores se suman componente a componente. ¿Ok? Entonces tengo 3,4 más 2,3. Esto sería, sumo esa componente con esa componente, y me quedaría 5, y esa componente con esa componente, que me quedaría 7. Ya. Y eso, de acuerdo a la definición de mi transformación se dice de esta forma, me dice, la segunda componente del vector que está en el conjunto de partida va a ser la primera componente del vector que está en el conjunto de llegada, ¿sí? Pero negativo, va a ser menos 7, y la primera componente va a ser la segunda. Ya. Veamos qué sucede aquí. Vamos a trabajar allí con esto. ¿Será verdad o no será verdad? De 3,4, perdón, por la definición sería menos 4,3, y t de 2,3 sería igual a menos 3,2. Entonces, si yo sumo, esto sería igual acá abajito de menos 4,3 más menos 3,2. ¿Sí? Se suma componente a componente, y eso vendría siendo menos 4 menos 3 sería menos 7, y 3 más 2 sería 5. Y se dan dando cuenta que esto, que corresponde a eso que está ahí, es lo mismo que esto que está acá. Así que se satisface esa condición, ¿ya? Entonces yo puedo tener cualquier transformación, pero para que caiga, tengo un conjunto de transformaciones, ¿sí? Un conjunto de transformaciones. Y dentro de ese conjunto de transformaciones, yo tengo una partecita que se llama las transformaciones lineales, ¿de acuerdo? Y para que sea una transformación lineal, deben cumplirse las condiciones que les mencioné anteriormente. ¿Y cuáles son esas condiciones, profesor? La primera condición es que t de alfa u es igual a alfa por t de b, ¿sí? Y la segunda condición es que si yo sumo, la transformación de la suma es la suma de las transformaciones. ¿Ya? Es para que vayamos entendiendo un poco el hecho de esas fórmulas dándole una bajada a numeritos, a vectores, ¿ya? Ahora, yo puedo tener, como yo les dije, yo puedo tener, en estricto rigor, puedo tener transformaciones que van desde un espacio vectorial a otro espacio vectorial. O sea, yo definí una transformación que va de R2 y me la lleva a R2, pero también podría tener una transformación que vaya de
R3 y me lo lleve, esta sería R2, y me lo lleve a R2 y viceversa, la transformación es lineal. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí voy a tomar un elemento que va a tener tres componentes y lo va a llevar, va a ser la transformación y lo va a llevar a un elemento que tenga dos componentes, un vector que tenga dos componentes. Bien, pero como les mencioné al inicio de la clase, yo puedo trabajar con espacios vectoriales que vayan desde las matrices hasta las matrices, de Rn hasta el polinomio, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a restringir solamente a los espacios vectoriales de Rn, en este caso de dimensión finita. ¿Ya? Bien, que es lo más común, ¿ya? Bien, eso sería. ¿Alguna duda? ¿Se entiende la idea de lo que es una transformación lineal y las condiciones que deberían cumplirse? Sí, sí se Ya, entiende. ya, súper. Ahora, para ir soltando la mano, vamos a... Permiso. Aquí yo les presento por si acaso lo que les decía, ¿ah? Yo puedo definir transformaciones del espacio de las matrices del espacio de las matrices, donde tomo una matriz y calculo la respuesta a esa matriz, ¿ya? O también el espacio de las funciones continuas hasta los reales. Entonces, lo que hace es tomar una función continua en un intervalo y la integra. Y ese integral va a ser un numerito real. También sería eh, transformación lineal. Pero nosotros nos vamos a restringir a los espacios de esta forma, de Rn a Rm. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Ahí soltemos la manito con estos ejercicios para ir viendo cómo se comporta la transformación lineal. ¿Bien? ¿Qué página? Ya, nótese que ¿qué es lo que hace esta transformación? Me toma un vector que está en el conjunto, aquí el conjunto de partida es R2, o sea, este va a ser un vector que va a tener dos componentes, y el conjunto de llegada es R3, va a ser un vector que tenga tres componentes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma un vectorcito genérico de R2, que lo llamamos XY, o también puede ser AB, lo que sea, y lo que dice, va a tener, me lo transformo en un vector de R3, cuya primera componente es X, ¿ya? La segunda componente está dada por 2x menos y, esa sería la segunda componente del vector de R3, y la tercera componente del vector de R3 es 3x más 4y, ¿ya? Esta es una transformación lineal. Y lo que me piden es calcular lo que llamamos nosotros las imágenes, ¿eh? 1 menos 1, 1, 0 y 0, 0. La transformación evaluada en esos puntos, ¿ya? Entonces lo que vamos a reemplazar acá, solución. Entonces tengo mi transformación definida de esa forma. Ya, entonces la primera me dice, bueno, transformar, eso, transformación ¿qué es lo que, en qué lo me transformo? O sea, el X para este caso sería 1 y el Y sería menos 1. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Me dice, bueno, ¿cuál sería la primera componente ahí? Sería X, que en este caso es 1. Luego sería 2 por X, 2 por, lo voy a poner con rojito para que se entienda cuáles son. Ahí, ¿ya? Ahí para que entonces me va a hacer que va a ser la X que vale 1, coma 2 por 1, porque 2 por X, ¿vale? ¿Sí? Menos Y, pero Y sería menos 1 para este vectorcillo.
Después sería 3 por 1 más 4 por i. Y mi i para este vector es menos 1. 4 por menos 1. ¿Ya? Entonces aquí me dice que t de 1, menos 1 va a ser igual a 1, 2 por 1 es 2 y menos por menos más, así que me quedaría 2 más 1, ¿sí? Que sería 3. Esto sería 3 por 1, 3 y 4 por menos 1, menos 4. 3 menos 4 es menos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué tomó? Un vector que está en este vectorcito que está en el conjunto de partida, que es de R2, ¿ven? Ahí está R2, y me lo transforma en un vector que llega a R3. Esto pertenece a R3, ese vectorcito, ¿sí? ¿Va bien o no? ¿Está bien? Sí. Ya, ya. Les voy a dejar, hagan el B y el C solito. Les voy a dar aquí unos, a ver, yo voy a tener aquí mi aplicación. Unos 4 minutitos para que lo hagan solito aquí. Mm, pa, pa, Aquí está. Voy a poner 4 minutitos ya. Eh, Ya para que hagan el B y el C solito o solita. Y ahí lo comparamos, obviamente, sí. Ya, empezamos. Va, ahí sí, ya.
¿Cómo anduvieron ahí? Oh, 4, 3, 2, 1. Oh, ya. ¿Qué tal? Veamos qué onda, ¿eh? 2. Vamos a evaluar el t en el 1,0. Recordar que ese es mi x y este es mi y. El x me dice 1. Va a ser el coma 2 por 1 menos y que vale 0. 3 por 1 menos 4 por 0. ¿Cierto? No es un 40, es un 4 por 0, ¿ya? Este sería igual a 1, 2 por 1 es 2, menos 0, 0, y 3 por 1 es 3, menos 4 por 0, 0. Va a transformar en 1, 2, 3. Bien. Y el facilito, 0, 0, ¿cuánto les dio este balón 0, 0? A mí me dieron todas cero. ¿Ah? A mí me dio 0,0,0. Muy bien, ¿cierto? 0,0,0. Muy bien. Ya. ¿Se entendió esto, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Eh, ahora, bueno, aquí tenemos entonces sacamos el programa 2 y esto se lo dejo para que ustedes suelten la mano, pero sigue siendo lo mismo. Fíjense que, a ver, esta ya es una transformación que va desde R2 a R2, ¿de acuerdo? Entonces este va a tener dos componentes, ¿cierto? El conjunto de partida tiene dos componentes, la evalúan esas dos componentes en ese vectorcito y me lo lleva a un vector que tiene dos componentes, o sea, un vector que está en R2. Acá en el problema 1 me lleva a un vector que tiene dos componentes, un vector que tiene tres componentes. Por eso va de R2 a R3. Bien, ya ustedes me dicen, ¿hacemos el 2 o hacemos el 3? Llega al gusto del consumidor ahí. El que gana, el que diga primero gana. ¿Hacemos el ejemplo 2 o el 3. ejemplo? Ya, el 3. Entonces, fíjense que este va de R3, fíjense que tiene X y Z, primera componente, segunda componente, tercera componente, ese conjunto de partida, y me lo lleva al conjunto de llegada, es de un conjunto de R2, ¿cierto? El espacio vectorial R2. Tiene dos componentes el vector. Acá tengo la primera componente, que está formada por X menos Y más Z, coma, y la segunda componente está formada por 2X más Y menos 3Z. ¿Ok? Entonces, espérenme que se me desconfiguró la web un poco. Ahí está, ya. Se me había perdido el T de 0,0,0. Esto es, este es mi X, ese es mi Y y ese es mi Z. Entonces, esta va a ser, ¿qué me dice? Va a ser X menos Y más Z. Va a ser 0 menos 0 más 0, 2 por 0 más 0 menos 3 por 0. O sea, esto sería 0, 0, 0. El B va a ser T de 1,0,0. Entonces, este sería nuevamente la primera componente es X, la segunda componente es Y,
y la tercera componente es z. Entonces yo tengo que ver lo que pasa a la derecha, ¿cierto? ¿Qué hace con la primera componente? Entonces dice que va a ser x, 1 menos y, pero mi vale 0, más z que vale 0 también. Luego va a ser 2 por x, que es 1, más y, que es 0, menos 3 por la tercera componente, que es z, pero z en este vector vale 0. Y muere. Y le puse una T que no corresponde porque es eso que está ahí. Bien. Entonces sería 1, 2 por 1 es 2, y 2 2 no, porque menos 3 por 0 es 0. De otra forma es, y este ojo que yo le puse 3 componentes son 2. Porque aquí está la primera componente, coma, segunda componente. La segunda componente es 0. Bien. Entonces, esto fíjense que B pertenece a R2. Esto pertenece a R2. Y mi conjunto de llegada es R2. Este pertenece a R3. Mi conjunto de llegada es R3. ¿Ven? De partida es R3. Este vectorcito pertenece a R3. ¿Ven? Entonces tengo un vector que está en R3 y me lo transforma a un vector que está en R2. Ok. C. T de 0, 0, 1. Entonces me dices, primera componente me dice que va a ser x menos y más z. 0, mi vale 0, y z vale 1 para ese vector. Coma 2 por x, 2 por 0, más y 0, menos 3 por 1. Y eso sería 1, menos 3. Bien, pertenece a R2. Esto pertenece a R3. Bien. ¿Alguna duda de todo aquello, no? ¿Sí? Ahí estamos pasamos por un punto intermedio que es, que nada, ir soltando la mano con lo que es la transformación lineal, porque ahora lo que vamos a ver dos subespacios vectoriales que son muy importantes, llamados el kernel y la imagen de una transformación lineal, ¿ya? ¿Sí? Y para eso nosotros vamos a tener que resolver sistemas de ecuaciones. ¿Se acuerdan que yo les dije que los sistemas de ecuaciones iban a ser súper importantes para lo que se venía después? Bueno, aquí eh, voy a encontrar razón. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces, fíjense que tenemos una transformación lineal cuyo conjunto de partida es B y mi conjunto de llegada es W. ¿Ya? Vamos a hacer. Vamos a ver esto. Atención ahí. Por eso. No me, y entonces, acá vamos a hacer una definición de lo que es la imagen. Miren, aquí está el gráfico. El kernel es un subconjunto, es una parte del espacio de partida. Ven que el conjunto de partida en este caso es B, y aquí el espacio vectorial en este caso es B. Acá el espacio vectorial es B, y el kernel está viviendo en el espacio vectorial B.
que B es el conjunto de, o el espacio vectorial de partida. Y el rango, o que es lo mismo que en la imagen, vive en el espacio vectorial de llegada. ¿Sí? Eso es un subconjunto. ¿Ya? Entonces tengo aquí el kernel de una transformación lineal y la imagen de una transformación lineal. ¿Ya? Imagen o rango, que es lo mismo. ¿Okay? Imagen, rango, o también es lo mismo que la imagen. Imagen de la transformación lineal. Vamos a escribir esto un poco mejor acá. Le voy a escribir que esto va a ser todos los elementos que vienen en el conjunto de llegada, en la imagen. Fíjense, ¿qué es lo que son? ¿Qué es lo que es el kernel? El kernel son todos los elementos que viven en el conjunto de partida, o en el espacio vectorial de partida, tal que la transformación evaluada en ese elemento, que está en el conjunto de partida, debe darme el vector nulo, pero el vector nulo del conjunto de llegada. ¿Sí? Entonces, esto implica que hay que resolver un sistema de ecuaciones. En ambas definiciones, tanto en el kernel como en la imagen, vamos a tener que resolver un sistema de ecuaciones. ¿Ok? Esta condición que está aquí dice que hay que resolver el sistema de ecuaciones. Ya. Y acá voy a escribir, vamos a escribir esto, lo voy a reescribir, que van a ser todos los W que vienen en el conjunto de llegada. ¿Ya? Voy a buscar los W que vienen en el espacio vectorial de llegada, tal que existe, ojo que me dice que existe un elemento que está en el conjunto de partida y la transformación evaluada en ese elemento del conjunto de partida debe ser igual a W. ¿Qué me quiere decir este? Igual voy a tener un sistema de ecuaciones, pero el hecho que me diga que existe es que este sistema de ecuaciones va a tener que tener solución. O sea, puede tener solución única o infinita solución. ¿Bien? Que me dice que existe. ¿Ya? Y no es existencia y unicidad, solamente me dice que existe. Entonces recuerden que cuando nosotros habíamos visto sistema de ecuaciones, un sistema de ecuaciones podía tener, se podían dar tres condiciones. La primera es que el sistema de ecuaciones no tuviese solución, ¿cierto? Y eso lo habíamos caracterizado con el rango, ¿se acuerdan? La segunda posibilidad es que el sistema de ecuaciones tenga solución, ¿sí? Y que tenga solución quiere decir que puede tener el sistema de ecuaciones, puede tener solución única o puede tener infinita solución, ¿ya? Entonces, el hecho de decir de que existe un elemento que está en el conjunto de partida quiere decir que cuando yo plantee esta definición, donde me dice que transformación de B es igual a W, esto es un sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones puede tener el hecho de que me diga que exista solución única o también puede tener infinitas soluciones. Y ahí caracterizábamos, ¿cierto? Cuando había solución única era cuando los rangos de A y de la ampliada son iguales, e igual a el número de incógnitas, o si el rango de A era igual al rango de la ampliada y eso era menor que el número de incógnitas, quiere decir que tenía infinitas soluciones. ¿Ya? Entonces, lo importante es que tenemos que resolver sistemas de ecuaciones, ¿ya? Pero se van dando cuenta que tanto para el kernel como para la imagen yo tengo que buscar dos vectores que no son los mismos, porque el kernel está dado van a ser los vectores que están en el conjunto de partida, y la imagen o el rango son los vectores que están en el conjunto de llegada o en el espacio vectorial de llegada, ¿sí? Bien.
Ya, ahí tenemos, y vamos a hacer un ejemplito para poder entender esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Determina el kernel y la imagen de las siguientes transformaciones lineales. Uno. Mm, La transformación estaba de R3. Es X más Y menos 2Z y menos X menos 7Y menos 6Z. Ya, entonces me está pidiendo encontrar el kernel. Primero que todo, el primer paso es que esto tienen que sabérselo como el Padre Nuestro. Primero hay que saber hacia dónde nos dirigimos en la vida, ¿cierto? Y si no nos sabemos las definiciones, es poco probable que sepamos qué es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces recuerden que este es mi conjunto de partida y este es mi conjunto de llegada. Entonces, el kernel, vamos a poner, kernel de la transformación. ¿Cómo se define el kernel? Lo voy a poner aquí con rojito. Por definición, el kernel de T van a ser, ¿qué es lo que van a hacer? Mira, son todos los elementos que viven en B, pero B es R3, así que yo quiero encontrar un X y Z que pertenece a R3, tal que, permiso, la transformación evaluado en S, X y Z debe darme el vector nulo del conjunto de llegada. Y como el conjunto de llegada es R3, entonces esto va a ser un vector con tres componentes cero. Las tres componentes van a ser cero. La primera es cero, la segunda es cero y la tercera es cero. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestro, eh, nuestra definición. ¿Ya? Primero que todo. Y la definición es que tenemos que encontrar esos X y Z. Ya. Ahora, una vez que tenemos nuestra definición, fíjense que ya sabemos cuál es la transformación lineal, porque la transformación a la lineal aplicada al, eh, al vector X y Z es todo lo que está aquí a la derecha, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros escribimos T, X y Z igual a 0, 0, 0. Eso es equivalente a decir, bueno, ¿qué es lo que es X y Z? La transformación evaluada en X y Z es, pero ¿me dan unos 2 minutitos, por favor?
ya ahora sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que me dice? Me dice que va a ser igual a x y z va a ser igual. T evaluado por x y z me dice que va a ser x más 2y más z, coma, 3x más y menos 2z, coma, menos x menos 7y menos 6z. Y eso eso es t de x y z, ¿ven? Esto que escribí es t de x y z. Y eso se debe igualar al vector nulo en R3, ¿ven? Entonces va a ser igual a 0,0 y coma 0. ¿Qué sucede acá? Acá sucede lo siguiente, que tengo que esta transformación, tengo la igualdad entre dos vectores. Entonces, dos vectores van a ser iguales siempre y cuando sus componentes sean iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la primera componente del vector que está a la izquierda debe ser igual a la primera componente del vector que está a la derecha. Es decir, x más 2y más z debe ser igual a 0. Luego, la segunda componente del vector que está a la izquierda debe ser igual a la segunda componente del vector que está a la derecha, que es 0. Es decir, el 3x más y menos 2z es igual a 0. Y la otra es que la tercera componente del vector que está a la izquierda debe ser igual a la tercera componente del vector que está a la derecha. Y eso va a ser igual a menos x menos 7y menos 6z igual a 0. Y ahí llegamos a nuestro lindo sistema de ecuaciones, cuyas incógnitas son x y z. ¿Sí? Entonces esto lo podemos nosotros resolver encontrando nuestra matriz ampliada, ¿se acuerdan ahí? ¿Va? Y la matriz de coeficientes sería aquí el 1, el 2, el 1, 0, el 3, el 1, el menos 2, 0, el menos 1, pero un momentito, ya. Acá tenemos entonces la matriz ampliada, ¿sí? Entonces vamos a dejar, le puse un rango que nada que ver aquí, eh, A, B, ¿ok? Bien, entonces vamos. Le voy a poner esto que está aquí. 1, 2, 1, 3, 1, menos 2, menos 1, menos 7, menos 6. 0, 0, 0. Ya. ¿Qué hay que hacer aquí, damas y caballeros? Tengo que escalonar, ¿cierto?
escalonar. Entonces la fila 2 va a ser igual a la fila 2 menos 3 veces la fila 1. ¿Sí? Y la fila 3 va a ser igual a la fila 3 más la fila 1. 1, 2, 1, 0. Ya. Fila 2 menos 3 veces la fila 1. Esto queda Serapio, ¿cierto? Sí. 1 menos 3 por 2, que sería 6. Y eso me quedaría menos 5. Y esto sería menos 2 menos 3, sería menos 5 igual, ¿cierto? Sí. Bien. Ahora, fila 3 más fila 1, 0. Fila 3 más fila 1, menos 5, ¿cierto? Y fila 3, menos 5. Ya, jóvenes. Y ahora recuerden que hay que hacer un 0 aquí, ¿cierto? Ahí tenemos ese y tenemos ese. Hay que hacer un cerito ahí, ¿sí? Perdón, ahí tengo que hacer un 0. Ese. Pero fíjese, si yo a la fila 3 le resto la fila 2, este se me hace 0. Y también se me hace 0 esto que está. Sí, tenemos entonces esa situación, damas y caballeros. Entonces, la operación elemental que tengo que hacer es fila 3 igual a la fila 3 menos fila 2, ¿ya? 1, 2, 1, 0, menos 5, menos 5, 0, 0, 0, 0, 0. Y esto sería 0. Aquí aparece un X, un Y y un Z. Recuerden que mi incógnita son las X, las Y y las Z aquí. Ya, ¿qué me dice esta última ecuación? Me dice que 0 por Z igual a 0. ¿Sí? Y eso es verdad para cualquier numerito, para cualquier Z, ¿o no? ¿Qué me dice el público? Que 0 por Z ¿Cómo igual a dijo, 0. profe? El 0 por Z igual a 0 es válido para cualquier Z, ¿cierto? Si Z es un número real, fíjense que me dice, Sí. entonces, esto siempre va a ser válido para cualquier numerito real. Independiente si Z vale 1.000.000 por 0 va a ser siempre 0. ¿Ya? Entonces se han dado cuenta que aquí yo voy a tener, si se han dado cuenta, yo analizo los rangos y los rangos son iguales, pero menores que el número de incógnita, porque el rango de A es 2. Recuérdense que el rango es el número de filas no distintas de 0 que tengo. Aquí tengo 2 filas distintas de 0. Y el rango de la ampliada también es 2, pero es menor que el número de incógnitas. Y el número de incógnitas son 3 porque tengo la incógnita X y Z. Por lo tanto, voy a tener infinitas soluciones. ¿Vale? Entonces, el Z va a ser un numerito real cualquiera. Yo de acá obtengo que menos 5CI menos 5Z igual a 0. Así que me dice que menos 5i menos 5z igual a 0. Voy a despejar i en términos de z. Menos 5i va a ser igual a 5z. O sea, me implica que i es igual a menos z. Porque divido por menos 5. Entonces me queda 5 dividido menos 5, me queda menos 1, z. Bien. Y la primera ecuación me dice que x más 2i más z igual a 0. Entonces, ¿qué me dice, damas y caballeros, acá? X más 2i más z igual a 0. Como el i, fíjense que vale menos z, yo lo voy a reemplazar aquí. X va a ser igual, va a ser más
2 por i, que vale menos z, más z igual a 0. Esto es equivalente a decir que va a ser x menos 2z más z igual a 0 apio. Menos 2z más z es menos z. O sea, me dice que x menos z igual a 0 me implica que x igual a z. ¿Sí? Que x igual a z. Así que, como yo estoy buscando el kernel, fíjense, ¿a qué llegué? Llegamos a que x es igual a z, que el i es igual a menos z, y que el z es un número real cualquiera, ¿ya? Y esa condición, que z es un número real cualquiera, la sacamos de acá porque efectivamente 0 multiplicado por el número es 0, ¿ya? Por lo tanto, el kernel estaría, recuérdense que en el kernel yo busco los x y z, entonces el kernel de t son todos los x, y, z, tales que x es igual a z, y igual a menos z, y z pertenece a los reales, ¿ya? O sea, ¿cómo sería el kernel? Yo voy a reemplazar, el kernel va a estar dado por, a ver si me escribo acá, alcanza al ladito, y yo voy a reemplazar el x por el z. Entonces me quedaría z, el i vale menos z, y el z vale z, tal que z pertenece a los reales. ¿Sí? Tal que z pertenece a los reales. Bien, esa sería, o sea, ¿quién me podría dar un ejemplo o un vector que pertenezca al kernel? Permiso, ¿eh? Voy a escribir el kernel acá para que me... Y vamos a escribir, voy a preguntarle. Este sería los z, menos z, z, tal que z pertenece a los reales. Pregunta, ¿el vector 0, 1, 0 pertenece al kernel de esta transformación? Esa es mi pregunta. ¿Será verdad o no será verdad? ¿Qué me dice el público? ¿Tiene la No, forma que está aquí o no? O les cambio la pregunta. ¿El 3 menos 3,3 pertenece al kernel de esa transformación? sí, ¿Cierto que sí? Porque tiene la forma, fíjense que va a ser el z vale 3 ahí, ¿ven? ¿Sí? Sí, pero por ejemplo, este que está aquí no tiene la forma porque aquí tendría que ser el 0, 0, 0, sí, pues, ¿cachai? Pero no me sirve el 0 menos 1, 0 porque no tiene la forma z menos z, z. ¿Está bien? ¿Sí? Otro más que podría estar, el 1 menos 1, 1. También pertenece al kernel de la transformación porque sería 1, la segunda componente sería menos 1 y la tercera sería 1. ¿Sí? sí. Ya, súper. Ya. ¿Alguna duda con respecto a lo que es el kernel? Miren, ¿cómo partimos? Hacemos un breve resumen de esto. Tengo mi transformación lineal, dada mi transformación lineal, me piden calcular el kernel, ¿ya? Vamos a la definición del kernel, que es lo que está en rojito ahí, ¿cierto? Me dice que son todos los elementos que están en el conjunto de partida. Tengo que buscar los x y z en este caso, tal que la transformación evaluada en x y z va a ser 0, 0, 0. Una vez que tenemos eso, nosotros aplicamos la definición de lo que es la transformación lineal y lo igualamos al vector nulo que está en el espacio de llegada, que tiene tres componentes nulas, porque es R3. Y una vez que tenemos esta igualdad de dos vectores, la primera componente del vector que está a la izquierda se iguala a la primera componente del vector que está a la derecha,
la segunda componente del vector que está a la izquierda a la segunda componente del vector de la derecha y la tercera a la tercera. Eso quiere decir de que nos llevamos a plantear un bonito sistema de ecuaciones. Y ustedes ya están peritas y peritos en resolver sistemas de ecuaciones, ¿cierto? Mediante las operaciones elementales. Bien, una vez que nosotros resolvemos nuestro sistema de ecuaciones, tenemos que saber quiénes son los x y z. La tercera ecuación me dice que 0 por z igual a 0, y eso es válido por cualquier número real. Así que z pues, es libre de tomar cualquier valor. ¿Ya? La segunda ecuación me dice que menos i menos 5z igual a 0, despejo la i en términos de z. Y la tercera ecuación me dice que x más 2i más z igual a 0, así que despejo la x en términos de z porque reemplazo que el valor de i, que está igual a menos z, y obtengo nuestros valores de x. Por lo tanto, el kernel de esa transformación lineal son todos los x igual a z, los y igual a menos z, y los z que pertenecen a los reales. ¿Ya? Ahí está el kernel. Bien, y ahí llegamos. ¿Sí? Entonces, lo que yo pregunté acá era para que en realidad se comprendiera bien el hecho de que si el vector pertenece o no pertenece al kernel. ¿Ya? Sí. Ahora lo que tenemos que Sí, calcular. Sí, pregunté. no, no solo estaba afirmando. Ah, ya, ok, ya. Ahora lo que tenemos que hacer, tenemos que encontrar la imagen, ¿ya? La imagen de la transformación lineal. Siempre que le piden el kernel de la imagen, tienen que saber cuál es la transformación lineal, ¿vale? Nunca va a haber una pregunta que no les dé la transformación lineal para calcular el kernel de la imagen. Ya, pero recuerden que la imagen, fíjense, permiso, vive en el conjunto de llegada, ¿cierto? Vive acá, vive la imagen. Entonces aquí nosotros vamos a poner, para no confundir los X y Z, voy a poner un A, B, C, ¿ya? Que pertenecen a R3, que es el conjunto de llegada, porque también el conjunto de llegada puede haber sido R2, pero como tengo un conjunto de llegada que está en R3, pongo ABC, tal que existe un elemento X y Z que pertenece al conjunto de partida y la transformación evaluada en X y Z debe ser igual a mi ABC que busco. ¿Ya? Esa es la idea. Ahí está la definición. Ujú. La definición. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Voy a encontrar, este me va a llevar a plantear un sistema de ecuaciones similar al anterior. La única diferencia es que ahora yo quiero encontrar los ABC, porque fíjense que antes yo lo igualaba a 0, 0, 0 para encontrar el kernel. Ahora yo lo igualo a un ABC que pertenece al conjunto de partida. ¿Ya? Entonces, esto me va a llevar a un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Y yo no tengo tan buena memoria para acordarme todo lo que escribo, así que mi transformación lineal es esto. ¿Sí? Y ahí llegamos a la misma idea, ¿cierto? Que va a ser
S es igual a con S, con mi primera componente que está a la derecha. Entonces va a ser X más 2Y más Z igual a 3X más Y menos 2Z igual a B, y menos X menos 7Y menos 6Z igual a C. Lindo sistema de ecuaciones, damas y caballeros. Nuevamente aquí voy a escribir mi matriz ampliada. 1, 2, 1, 3, 1, menos 2, menos 1, menos 7, menos 6. Eso vendría siendo A, B, C. Nótese lo siguiente, damas y caballeros. Miren mi sistema de ecuaciones que yo planteé. La matriz de coeficientes sigue siendo lo mismo. Lo único que cambia es lo que está a la derecha. Aquí en la derecha tenía Parkender 0, 0, 0. Y aquí yo quiero encontrar los A, B y C. Se lo voy a poner con verdecito para que vean ahí que esto es lo que va a cambiar. ¿Ya? El sistema de ecuaciones sigue siendo el mismo, pero ahora yo quiero encontrar los ABC. ¿Bien? Y encontrar los ABC es que este sistema tenga solución. ¿Está bien? Ya, entonces vamos a resolver nuestro sistemita que nos queda aquí. Lo voy a copiar aquí, lo voy a pegar. Vamos. Cierto, jóvenes. Aquí. Y ahora hay que hacer la misma jugada, ¿cierto? La jugada es que la fila 2 le voy a restar 3 veces fila 1 y que la fila 3 va a ser igual a la fila 3 más la fila 1. ¿Sí? Entonces hacer 1, 2, 1, 3. Y Serapio, ese sería menos 5, sería menos 3, menos fila 2, ¿cierto? Menos 5, menos 5. B, menos 5A. Y acá sería S más S, que sería 0, menos 5, menos 5. S más S sería C más A. Y ahora tengo a la fila 3, le resto la fila 2. 1, 2, 1, 1, 0, menos 5, menos 5, no toco S, 0, 0, 0. Y aquí me dice que sería la fila 3, que sería C más A. Pues este lo voy a hacer con distinto color, ¿ya? Sería C más A menos fila 2. Pero lo que está en la fila 2 es menos B menos 5A. C más A menos B más 5A. O sea, sería 5A más A, 6A menos B más C. Y eso lo voy a escribir aquí con el mismo color. 6A menos B más C. Ahora, como yo les mencioné anteriormente, para que este sistema tenga solución,
el rango de A debe ser igual al rango de la ampliada y debe ser igual a, como el rango de A es 2, y para que sea igual al rango de la ampliada, esto debe ser igual a 2. Y para que el rango de la ampliada sea igual a 2, esto que está aquí tiene que ser igual a 0. Porque acuérdense que el rango es el número de filas distintas de 0. Entonces aquí, para que el rango de la ampliada sea 2, se debe cumplir eso que está ahí. Aquí yo saco que el valor va a ser igual a, voy a despejar un B, va a ser igual a 6A más C. Esa es la condición que yo saco. Entonces acá yo puedo obtener la imagen de T son todos los A, B y C, tal que B es igual a 6A, perdón, donde A, B pertenece a los reales. O sea, reemplazo el valor de B, 6A más C, C, tal que A, C pertenece a los reales. Ahí estaría, esa sería la imagen. ¿Bien? Ahí estaríamos, jóvenes, con la clase de hoy y les pregunto a ti, ¿qué quieren ustedes? Siempre les doy opciones yo, pero que, que la tercera prueba sea el 20 y el 13 hacemos repaso, o el 13 hacemos la prueba. ¿Qué me dice el público? Si no nos demoramos mucho, profe, igual sería bacán hacer un repaso el 13 y el 20 hacer la prueba. Ya, ¿Qué ¿les opina? parece? ¿Sí? Ya el 20 entonces, y el 13 hacemos repaso. Ya, bueno, muchas gracias. Yo discrepo un poco, Ya. porque el ¿Sí? 20 Es tenemos que un por eso estaba examen. preguntando, porque no sé si nos vamos a atrasar mucho. ¿En qué? No, ¿En qué? claro, David, sucede que el jueves tú también tomas este ramo, ¿o no? ¿Va a ser socioeconómica? Verdad, po. Está el examen. Pero, Pero cuéntenme, pues pero díganme nomás. este Sí. jueves se supone que en bases tenemos un control opcional, po. Claro, Hoy lo Y hablamos, el pero 20 es oye, el pónganse de examen. acuerdo ahí y me lo escriben por el grupo, pues. No es problema, si ahí Ah, ustedes ya, van ya. claro, viendo. ¿Ya? la cosa es que como lo veo y lo estoy planteando, siento que igual es mejor dar. ¿Esta sería la cátedra, profe? Sí, sí, sí. O lo dejamos, mire, no sé, o lo dejamos para el 27, total, tenemos para cerrar el semestre. Mm, Me da Claro. lo mismo, me da lo mismo. Profe, y lo que es yo que- la prueba que le debo, ¿cuándo Sí, pues la no, puedo dar? tú puedes venir otro día, o sea, después de la última prueba, me la das aquí en la Ah, oficina, ya. ¿no? ¿Sí? Pero si es que, por ejemplo, no hay alguna sala disponible, igual puedo ir como a su oficina, A la o no sé oficina, si. sí, 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 sí. No, si no hay problema, ¿ya? Ya, Ahora bueno. ustedes, mira, ustedes sí, pónganse de acuerdo, me dicen el 20, el 27, no. Ustedes ahí manejen bien sus tiempos y me lo confirman por el grupo, nomás, ¿ya? claro. ¿Sí? Tal vez sería Ya. más tiempo el 27 para que se estudie bien todo. El tema es que yo siento que de ser entre el 13 o el 20, yo preferiría dar una cátedra y un control el mismo día a una cátedra y un examen. Ya. No, sí, tranquila, Entonces, sí, porque la aquí dejo ahí, pero pero ahí me van, ustedes me dicen, no, no problema, ¿ya? Ahí se ponen de acuerdo y, y, y eso, pues, ¿no? Ya, esto se sí, los mando, esta se los voy a, Ya, ok. se los voy a guardar al tiro para O que, sea, sí, pues, es que en el caso que ahora me plantea Claudia, es que yo no estaba como bien enterado cuando eran los exámenes, creo ya, que cambio mi postura y también la preferiría ya. al 3, aunque faltan las opiniones mías, pero Sí, pues por eso ahí vemos. que sea lo tengo por unánime, WhatsApp. Sí, sí,
No hay que sea un anime, no, no, aparte que son tan pocos que no, que les doy la posibilidad de que ustedes se manejen bien sus tiempos y que les vaya bien. Pues yo mañana les tengo sus notitas de lo que les debo, ¿ya? Pero esto se lo voy a guardar en Mate 2. Ya, así que ustedes manejen bien sus tiempos y bueno, esa es la posibilidad que tengo, que son pocos, ¿no? ¿Ya? ¿Vale? Ya, Sí, jóvenes, ha sido un Ya vale, gusto. profe. Igual la grabación se las voy a subir, pero tengo que esperar que se guarde y de ahí yo se lo subo ¿cómo se llama? A un curso. Una cuestión de YouTube, ¿ya? De ahí se muere Ah, un ya. poco, ¿ya? profe. Sí, sí, sí. Bueno, que primero quería pedirle disculpas por faltar la clase pasada. Tranqui, sí. No se ponga así. Fui a dar la prueba Sí. el día en que quedó la embarrada con la lluvia, pero luego la semana eh, tuve hartos problemas personales, pues, o sea, la lluvia trajo problemas Ya, posteriores, ¿no? ya, sí, no te Y preocupes, tranqui. el tema es que entiendo que solo la Cami vino, fue a su Sí, clase, ¿cierto? sí, 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 ella no, sí. Así Sí. que ella dijo em, que iba a compartir la materia. ya. ¿Ya? Sí. Ella fue la única que vino, así que ahí, Sí, yo creo que lo va a mandar hoy día, que a mí también me lo había comentado en sí, sí, persona y a lo mejor se lo olvidó. sí. Ahí Bueno, a le... mí también Sí, por si o más acaso, que se le olvide, no, no hay tiempo, sí, estamos. sí. No, y a mí que también se me olvida, o sea, si yo no les subo la grabación, me avisan porque a mí también se me olvida eso, ¿ya? Así que tal, Vale, Ya, ¿ya? profe. Ya, cuídense. Ahí estamos, cualquier cosita en contacto, ¿ya? que estén bien. Igual, chao, chao, gracias, Ya, chao, profe, que esté bien. Chao, chao. chao, chao.